esta foto vamos a ponerla al ingreso. Estoy grabando. Ya, ya, Alexi. Ahí hay varias que la Daniela no quiere mostrar. Ah, sí, está más oscura. Allá pon ahí. Hola, hola. Ya, Francisca. Ya, todas. Bravo, bravo. Y el Yerko no abrió su cámara. ¿A dónde está el Yerko? No apareció. Ya. Listo. Puedes compartir. Tenemos 81, perfecto, menos 2, 79. Super. Estamos con una excelente. Ya. Así que vamos a iniciar Super. esta sesión. Ya. Necesito que me dé acceso. Dice que no puedo compartir pantalla. Sí, ahora vas a compartir. Ahí. Super. ¿Sí? A ver. No. Usted está ¿No? compartiendo, así que yo me A tiene ver, que voy a dejar primero de cerrar. compartir y voy a Eso. compartir de nuevo. Ahí. Compartir. No, o sea, usted está abriendo su pantalla. No. Espérate, dejé de compartir, pero es que Eso. te di la posibilidad de, déjame ver. No me dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Espérate, a ver. Aquí, compartir. No, usted está compartiendo ahí, está mostrando su pantalla. Ya, está compartiendo la pantalla. Deja de compartir. Pero aquí En Profe, participantes. usted me puso de me equivoqué de capaz que haya pasado. A ver, déjame. Bueno, que haga la clase ella, porque haga la clase, aprovechamos ahí. Ya. Aprovechar. A ver, entonces, ¿quién estaba? Alejandra Muñoz. Espérate, déjame ver los. Entonces, Alejandra, sí, pues Alejandra te puse. Ah, nada que ver. Espérate, ¿y dónde estás, Alexi? Alexi. Acá le va a salir Ahora ahí. sí. Ahora ¿Así sí. sí? Ya, ahora Ya. sí. Ya. Sí, ahora Perfecto. sí. Ya. Sí, ahora, Discúlpame, Alejandra. Se parecía a Alexi con Alejandra. Está medio ciego, ¿ya viste? Ya, ahí estamos perfecto. Eso. Ya. Ahora sí que sí, perdón Ya. todos los problemas, tuve unos pequeños Ya. problemas técnicos, que el computador estaba con problemas. Ya. Así que estamos grabando ya, entonces Sí, estamos partamos grabando y cierren sus cámaras para que no haya problema. Ya. Sí, yo Muchas también voy a gracias. grabar la mía para que no haya Por si problema. acá, Entonces, ya. sí, por si acaso, porque está un Sí, poco lento, algo está haciendo mi computador. ya. Eso. Cualquier cosa, en todo caso, recuerden que la idea es que vayan interrumpiendo, cualquier cosa vayan preguntando, esa es como la idea. ¿Ok? Entonces, la clase que vamos a ver hoy día es bases celulares de la fecundación. ¿Ok? ¿Y de qué se trata un poco esta clase? Okay, ustedes ya tuvieron dos clases previas en el cual vieron cómo se formaba este gameto femenino, ¿verdad? Que es el ovocito, una célula haploide, y vimos también cómo se formaba el gameto masculino, el espermatozoide, ¿verdad? También haploide. La idea que vamos a ver hoy día en la clase, ¿verdad? Vamos a ver este fenómeno en el cual se encuentran estos dos gametos, tanto el masculino como el femenino, y dan origen al cigoto para restablecer la diploidía y también para de esa manera generar un nuevo individuo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a revisar en esta clase. En general, ¿verdad? Los mamíferos, hay un fenómeno de la fecundación. La fecundación ocurre al interior del tracto reproductor femenino. ¿Ok? Entonces se habla de una fecundación interna. Esto a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en los peces, en el cual la fecundación ocurre, ¿verdad?, en el ambiente acuoso. ¿Ok? También lo que ocurriría en las plantas, ¿verdad? Acá a diferencia, lo que ocurre en mamíferos, ¿verdad?, incluyendo el ser humano, es que la fecundación interna ocurre al interior del tracto reproductor femenino. Entonces, ¿verdad?, se produce el espermatozoide en el tracto reproductor masculino, a través de todo lo que vimos en clases, y este espermatozoide, ¿verdad?, tiene que ser depositado en la vagina durante la relación sexual y tiene que viajar durante todo este trayecto, ir sufriendo distintos cambios, viajar a través del cervix, el útero, la trompa de falopio u oviducto, y se va a encontrar con el ovocito en algún punto acá en el tracto reproductor femenino. ¿Ok? Entonces es un largo viaje que tiene que hacer esta célula para poder encontrar al ovocito. ¿Ok?
¿Cuál es la idea, verdad? Una vez que se encuentra con el ovocito, lo va a fecundar, se va a desarrollar un cigoto, este representa al ser humano, el día 1, día 2, empieza el desarrollo embrionario, día 3, día 4, y aproximadamente entre el día 8 y 9, posterior a la fecundación, ocurre la implantación en el útero. ¿Ok? Sin embargo, lo que vamos a ver en esta clase es que todo este proceso no es tan sencillo. ¿Ok? Este proceso en el cual, incluyendo lo que es la fecundación, que es lo que vamos a ver, no es simplemente que dos células se encuentren, sino que tienen que haber muchos cambios a nivel celular y molecular para que este fenómeno sea exitoso. ¿Ok? Eso es como lo importante y lo que vamos a repasar acá en esta clase. Entonces, un segundito. Eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, lo que vamos a ver en esta clase también es que el espermatozoide, apenas es depositado en el tracto reproductor femenino, no tiene la capacidad de fecundar. Él tiene que sufrir cambios, y esos cambios ocurren gracias al medio ambiente o al microambiente que le da el tracto reproductor femenino. ¿Ok? Entonces, ese espermatozoide que es recién eyaculado no tiene la capacidad de fecundar. ¿Ok? Tienen que haber cambios a nivel tanto celulares como a nivel molecular. Y también, por otro lado, vamos a ver que el ovocito no es una célula que se deja fecundar fácilmente, ¿ok? Ofrece distintas barreras a la fecundación, ¿ok? Entonces son estos dos fenómenos principales que tienen que ocurrir para que ocurra la fecundación en forma exitosa. Una es que el espermatozoide sufra cambios en el tracto reproductor femenino, y el otro es que el ovocito, este espermatozoide tiene que ser capaz de atravesar todas estas barreras que le ofrece el ovocito para poder fecundarlo. ¿Okay? El espermatozoide, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Un poco recordando la estructura del espermatozoide, acá ustedes, ¿verdad? Lo tienen, tiene que ver con una cabeza, el acrosoma, ¿verdad? Que está por sobre el núcleo, que vamos a ver que es súper importante para este fenómeno de la fecundación. Está la pieza media, que es donde están las mitocondrias, que le dan la energía, y el flagelo, que le da la motilidad. Recordar también, que esto va a ser importante para que lo veamos más adelante, es que este espermatozoide, recuerden que su material genético no está compactado en histonas, sino que es compactado en proteínas. ¿Ok? Entonces es una compactación diferente, que después es importante que la recordemos, ¿okay? Que el material genético está compactado en protaminas. ¿Ok? Y como les decía, estos espermatozoides apenas abandonan el tracto reproductor masculino, ¿verdad? En la relación sexual, no es capaz de fecundar. Tiene que haber cambios. ¿Cuáles son estos cambios? ¿Cuáles son los cambios que ocurren? Son fenómenos, tanto celulares como bioquímicos y moleculares, a que en su conjunto se le conocen como capacitación espermática. ¿Okay? Entonces el espermatozoide, para poder fecundar al ovocito, tiene que sufrir distintos cambios celulares y moleculares que en su conjunto a todos estos cambios se llama la capacitación espermática. ¿Y qué consiste esta capacitación espermática? A grosso modo, vamos a ver que lo que se genera es la hiperactivación del espermatozoide. Esto quiere decir que hay un cambio en el patrón de nado del espermatozoide. ¿Okay? Entonces el espermatozoide, una vez que es depositado en el tracto reproductor femenino, nada de una forma, y cuando ocurre la capacitación espermática, nada de otra manera, lo que le va a permitir poder fecundar al ovocito. ¿Okay? Y por otro lado también lo que ocurre durante la capacitación espermática es que ocurren cambios a nivel de la membrana plasmática del espermatozoide. Existen distintas agrupaciones, relocalizaciones de distintas proteínas, y la capacitación y eso va a permitir que después de la capacitación ocurra la reacción acrosomal, que es otro fenómeno que es importante durante la fecundación. Entonces, importante recordar, como les decía, es que si no hay capacitación, no va a haber reacción acrosomal. ¿Okay? Y este fenómeno, la reacción acrosomal, lo vamos a ver más adelante. La capacitación en general no es inmediato, ¿okay? No es una cosa que ocurre inmediatamente del espermatozoide apenas se deposita en el tracto reproductor femenino, sino que toma aproximadamente 5 a 7 horas. ¿Okay? Entonces el espermatozoide tiene que estar aproximadamente entre 5 y 7 horas en el tracto reproductor femenino para poder fecundar, para adquirir la capacidad fecundante. ¿Por qué? Porque se capacita. ¿Okay?
¿Qué engatilla esta capacitación espermática en el tracto reproductor femenino? Son distintas moléculas que están presentes en el tracto reproductor femenino. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, son moléculas que están en el tracto reproductor femenino que van a interactuar con este espermatozoide que está nadando en el tracto reproductor femenino y van a inducir la capacitación. ¿Ok? Qué importante acá, la capacitación espermática, si uno lo vemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va ocurriendo? Es a nivel de cambios moleculares, ocurre un desenmascaramiento, o quiere decir que se exponen distintos receptores en la membrana plasmática que son necesarios para la reacción acrosomana. O sea, hay una distinta relocalización de estos receptores que van a permitir la reacción acrosomana. También ocurren, de la mano de estos cambios en la composición de glicoproteínas, lípidos y canales iónicos en la membrana plasmática del espermatozoide, y ocurre una fosforilación de proteínas en residuos tirosina y aumento del pH intracelular. Esos son a nivel como los cambios moleculares del espermatozoide que se genera durante la capacitación espermática. ¿Cuáles son los cambios funcionales? ¿Okay? ¿Cuáles son los cambios funcionales? Que van de la mano, obviamente, de estos cambios moleculares. Como una de las cosas que adquiere este espermatozoide cuando se capacita es que adquiere la capacidad quimiotáctica. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la capacidad del espermatozoide para detectar dónde está el ovocito. ¿Okay? Este espermatozoide no va nadando a tontas y a locas buscando al ovocito, sino que el ovocito, y más que nada el ovocito y las células que rodean este ovocito cuando se libera, cuando ocurre la ovulación, libera moléculas que van guiando a este espermatozoide para guiarlo hacia donde está el ovocito. Y dentro de estos agentes quimiotácticos, el principal es la progesterona. ¿Okay? Se genera una onda de progesterona que sale a partir de este complejo cúmulo ovocito, ¿verdad? Que se libera durante la ovulación. Está generando progesterona y esa progesterona sale, ¿verdad? Se libera el tracto reproductor femenino y guía al espermatozoide. Y es durante la capacitación que el espermatozoide es capaz de censar esta progesterona para ser guiado, ¿ok? Entonces el espermatozoide, si no está capacitado, no es capaz de detectar esta progesterona, por lo cual no puede nadar o no puede guiarse hacia donde está el ovocito, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre también durante la capacitación? Es un aumento de la frecuencia del batido flagelar, lo que llamamos nosotros la hiperactivación del espermatozoide. Y lo vamos a ver un poquito más en detalle en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Y finalmente, como ya le había adelantado, lo que este espermatozoide, cuando se capacita, adquiere la capacidad de hacer reacción acrosomal. ¿Ok? Nuevamente, si el espermatozoide no está capacitado, en el evento siguiente, que es la reacción acrosomal, que vamos a ver más adelante, no la va a poder sufrir. O sea, se tiene que capacitar para poder sufrir la reacción acrosomal. ¿Ok? ¿Qué es lo que gatilla la capacitación de los espermatozoides en el tracto reproductor femenino? ¿Qué es lo que hay en el tracto reproductor femenino que induce la capacitación del espermatozoide? Bueno, en general son muchas moléculas, pero se han visto que son 3 las moléculas claves en este fenómeno y que están en altas concentraciones en el tracto reproductor femenino. Uno es el calcio, altos niveles de calcio en el tracto reproductor femenino, altos niveles de ion bicarbonato, ¿ok? Y finalmente también la proteína albúmina, que está presente en el tracto reproductor femenino, ¿ok? Son estas 3 moléculas las que van en general, o las más importantes para inducir la capacitación del espermatozoide, ¿ok? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo generan este efecto de la capacitación? El calcio y el bicarbonato trabajan juntos para inducir la capacitación del espermatozoide. ¿Cómo lo hacen? Estos iones, ¿verdad? Están a altas concentraciones en el tracto reproductor femenino y lo que hacen es que entran al espermatozoide a través de canales iónicos, ¿okay? A través de transportadores que no entran simplemente por la membrana. Ustedes ya saben que esos iones no pasan libremente por la bicapa, sino que hay transportadores y canales que permiten el paso de estos iones, ¿okay? Del calcio y el bicarbonato. Cuando entran el calcio y el bicarbonato al espermatozoide, ambos iones se unen a una enzima que ustedes la conocen, que es la adenilil ciclasa, ¿ok? La adenilil ciclasa. ¿Y qué es lo importante, verdad? La adenilil ciclasa, la diferencia de la que habíamos visto que está acoplada a la proteína G, esta adenilato ciclasa o adenilil ciclasa es una proteína soluble.
¿ok? No está anclada a la membrana, sino que es soluble, ¿ok? Entonces, cuando se unen, el ion bicarbonato y el ion calcio activan a la adenilato ciclasa, se unen a esta enzima, y ahora esta adenilato ciclasa es capaz de transformar, ¿verdad?, este ATP en AMP cíclico. Como ya vimos, ese AMP cíclico lo principal que hace es activar la proteína quinasa A, se libera, ¿verdad?, la unidad catalítica de la proteína quinasa A y va fosforilando distintas proteínas. Y son esas proteínas, la fosforilación de esas proteínas, los que van a inducir la capacitación. Todos los eventos moleculares que dijimos que ocurren para que ocurra la capacitación. ¿Ok? Entonces, lo que hacen estos dos iones, en resumen, se unen a la adenilato ciclasa, van a aumentar los niveles de AMP cíclico al interior de este espermatozoide, y eso va a inducir toda la vía de la pKa y va a inducir, ¿verdad?, la capacitación del espermatozoide. ¿Ok? Sin embargo, ¿verdad?, falta otro ion, o sea, otra proteína, que es la albúmina. Bueno, esto es lo que ocurre. Ocurren esta cascada de transducción de señales, ocurren fosforilación de proteínas citoplasmáticas, cambio en la expresión de proteínas, relocalización de receptores de la membrana plasmática y cambio en el patrón de movimiento del espermatozoide. O sea, toda esta activación de la vía de la pKa inducen estos cambios de capacitación. ¿Ok? Sin embargo, falta, ¿verdad?, otra proteína, que es la albúmina, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le había visto la...? Espérenme un poquito porque algo pasa con... Se pegó el programa. Deme un segundito, por favor, porque me dice que se pegó esta cosa. Así que tengo que reiniciar el programa. Okay. ¿A dónde íbamos? Acá. Ok, entonces habíamos dicho lo de la capacitación y eran principalmente estos tres iones, estas tres moléculas, ¿verdad? Dos iones, el calcio y el bicarbonato y la albúmina. Explicamos cómo funcionaba el calcio y el ion bicarbonato. Y ahora falta otra proteína, ¿verdad?, que es la albúmina. No puede ser. Un segundito, por favor, estoy con problemas técnicos este computador. Ahí está. Ok, a ver si es que funciona. Ok, entonces la otra proteína que es importante para la capacitación espermática, que lo decía, era la albúmina. Ok, ¿y qué es lo que hace la albúmina? ¿Cuál es la función de la albúmina dentro de la capacitación espermática? Es que ayuda a extraer el colesterol de la membrana plasmática del espermatozoide. Ustedes se acuerdan que el colesterol es un componente importante de la membrana plasmática, ¿verdad? El espermatozoide, cuando está recién eyaculado, es muy rico en colesterol, está lleno de colesterol, ¿ok? Su membrana plasmática, y esto está representado en estas pelotitas que están acá, ¿ok? Entonces lo que hace cuando entra en contacto, ¿verdad?, con el microambiente, el tracto reproductor femenino, la albúmina lo que hace es ayuda a sacar todo ese colesterol que está en la membrana plasmática del espermatozoide, ¿ok? Entonces el espermatozoide queda liberado de ese colesterol en exceso que tenía. Y eso es gracias a la albúmina, ¿ok? La albúmina toma este colesterol y lo saca. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué ocurre con esto? Cuando sale el colesterol de esta membrana plasmática del espermatozoide, eso ayuda a que cambie el patrón de nado, ¿ok? Ayuda a que ocurra la hiperactivación, ¿ok? Entonces esas son las maneras en las cuales estas tres moléculas, el calcio, el ion bicarbonato y la albúmina, permiten que ocurra la capacitación del espermatozoide. Entonces, cuando ocurren estos cambios del espermatozoide, ahora sí, este espermatozoide tiene la capacidad completa de fecundar al ovocito. ¿Ok?
Esto es un poco ¿se acuerdan que de lo que les dije, que dentro de lo más evidente a nivel clínico y a nivel de laboratorio, de que cuando ocurrió la capacitación, es que ocurre este cambio del patrón de movimiento en el espermatozoide, en el cual al cual nosotros llamamos hiperactivación, ¿ok? Entonces, como indica ahí la definición más completa de la hiperactivación, es que es un cambio en el patrón de movimiento del espermatozoide desde un movimiento del flagelo más rectilíneo, que se mueve a mucha intensidad, pero de poca amplitud ese movimiento, a uno más oscilante. Entonces vamos a ver acá, para que se vea, qué es lo que pasa con estos espermatozoides, que vamos a ver primero cómo son los espermatozoides que están previo a la capacitación y otro que después no se capacita. Entonces estos son espermatozoides no capacitados. Fíjense que el movimiento era mucho más rectilíneo y cuando ocurre la capacitación, ese movimiento es más de látigo. ¿Okay? Si lo vemos de nuevo, fíjense acá, un poquito rápido, pero ese es un movimiento más rectilíneo. Se fijan, avanza más en forma rectilínea el espermatozoide y el flagelo se mueve en forma menos amplia. En cambio acá, cuando está hiperactivado, el movimiento es más de látigo. A eso se le llama una hiperactivación del espermatozoide. Y vamos a ver que eso es importante para que el espermatozoide en el futuro pueda atravesar las barreras que le ofrece el ovocito. ¿Ok? Acá hay nuevamente una imagen, este es un video que muestra son espermatozoides que fueron en el laboratorio expuestos a un ambiente de capacitante. ¿Okay? Esta capacitación se puede inducir en el laboratorio. ¿Okay? Nosotros incubamos estos espermatozoides recién eyaculados, los lavamos y los colocamos en un medio, en una placa, ¿verdad? Y le colocamos el calcio, el bicarbonato y la albúmina y además otros compuestos. ¿Okay? Se induce la capacitación. Y esto es lo que se observa en este video. Fíjense, esos espermatozoides están hiperactivados. Se fijan, el movimiento es mucho más, es de látigo el movimiento en la cola. Entonces eso indica, son espermatozoides que están hiperactivados. ¿Se fijan? Eso son entonces lo que realmente se observa en el laboratorio cuando el espermatozoide está hiperactivado y por ende capacitado. ¿Okay? Que ya tiene la capacidad de fecundar al ovocito. ¿Sí? Eso es como la parte del espermatozoide, ¿verdad? Eso es como, entonces, eso los cambios que ocurren en el espermatozoide para que ocurra para que este espermatozoide pueda fecundar, ocurre la capacitación. Ahora vamos a entrar a la otra célula, ¿verdad? Al ovocito, las cosas que ocurren en el ovocito y las barreras que pone el ovocito. Simplemente esto es para recordar, acuérdense cuál es la estructura del ovocito ovulado, en el cual el ovocito, cuando se ovula, no sale solo, sino que sale rodeado de las células del cúmulo ósforo, ¿sí? Y este ovocito, cuando ocurrió la ovulación, avanzó en su estadio meiótico desde una profase 1 en el dictoteno a una metafase 2. ¿Okay? Aún no termina, eso sí, todavía aún no admite, aún no termina su meiosis. ¿Okay? Está detenido en metafase 2. ¿Okay? Entonces, esa es la estructura del ovocito ovulado, ¿verdad? El ovocito más muchas células, que como les decía también estas células siguen produciendo progesterona y dan como la guía para que el espermatozoide las pueda encontrar. ¿Ok? Eso es como solamente para recordarles que este ovocito no ha terminado su proceso, sino que quedó detenido en metafase 2. ¿Ok? Que es importante, ¿verdad? Dentro de si ustedes miran, ¿verdad? Ahí tenemos el ovocito y que está rodeado de estas células del cúmulo ósforo. Esta es la primera barrera que el espermatozoide tiene que atravesar para poder fecundar al ovocito. O sea, la primera barrera que se le ofrece o que tiene que pasar el espermatozoide para que fecundar al ovocito son las células del cúmulo ósforo. ¿Okay? Estas células del cúmulo ósforo no están unidas físicamente entre sí, sino que están unidas a través de una matriz que se llama y está compuesta por ácido hialurónico, ¿okay? Que es como una especie de gel. O sea, acá todas estas células no están interactuando físicamente, no están en estrecho contacto entre ellas, sino que están unidas o pegadas a través de este gel que es el ácido hialurónico. ¿Qué hace el espermatozoide entonces para poder atravesar esta capa, esta primera barrera? ¿Okay? Lo que hace el espermatozoide tiene que degradar ese ácido hialurónico para poder pasar entre medio de todas esas células. ¿Y cómo lo hace? En la superficie de la membrana plasmática, en la cabeza del espermatozoide capacitado, está la enzima hialuronidasa. ¿Okay?
Y esa enzima hialuronidasa lo que hace es degradar o romper el ácido hialurónico. Entonces el espermatozoide, ¿verdad? A través de esta enzima que está en la superficie, en la cabeza del espermatozoide, va degradando este ácido hialurónico, lo que va haciendo que el espermatozoide pueda ir viajando y entrando a lo largo de estas células del cúmulo ósforo. Ese proceso, ¿verdad?, que puede atravesar estas células del cúmulo ósforo también se ve ayudado por el cambio de patrón de nado del espermatozoide. Este patrón de nado, ¿se acuerdan que era la hiperactivación, que era de látigo? Le permite al espermatozoide penetrar y pasar a hacerse camino a lo largo de esta barrera. ¿Ok? Entonces son dos cosas, pero la principal es que la enzima hialuronidasa que degrada el ácido hialurónico, lo cual también es ayudado el espermatozoide, este cambio en la hiperactivación. Entonces este espermatozoide hiperactivado, porque se capacitó, con esos movimientos de látigo se va abriendo camino a lo largo de esta primera barrera, que es las células del cúmulo. ¿Ok? ¿Qué pasa después? Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, la estructura del ovocito, cuando está, si el espermatozoide, ¿verdad?, atravesó esta primera capa, que son las células del cúmulo ósforo, la siguiente barrera que tiene que atravesar es la zona pelúcida. ¿Ok? Acuérdense que esta zona pelúcida son una capa de glicoproteínas, son glicoproteínas que están por sobre la membrana plasmática del ovocito. ¿Ok? Entonces, si el espermatozoide fue exitoso y fue capaz de atravesar estas células del cúmulo ósforo, la siguiente barrera que le ofrece el ovocito es la zona pelúcida. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Bueno, eso es importante recordar. Acuérdense que no es una membrana, sino que son glicoproteínas que son secretadas tanto por el ovocito, ahí hay un error, tanto por el ovocito como por las células del cúmulo, ¿sí? Y ofrecen esta barrera, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el espermatozoide para poder atravesar esta barrera? Primero, es importante recordar la estructura de la zona pelúcida, ¿ok? Si recuerdan, la zona pelúcida está compuesta principalmente por 3 glicoproteínas, ¿ok? Que es la ZP1, la ZP2 y la ZP3, ¿ok? La ZP3, acá estoy muy importante, esto también es una glicoproteína, ¿verdad? Tiene azúcares conjugados en su estructura y están formando una red. Se fijan acá, la ZP2 y la ZP3 están interactuando gracias a que la ZP1 las conecta, ¿sí? Actúa como puente. ¿Ok? Entonces esta es la estructura de la zona pelúcida. Bueno, en humanos se han escrito 4 glicoproteínas, pero quedémonos en general con esta, porque no se ha definido bien de la ZP4, entonces nos quedamos en este concepto de la ZP1, ZP2 y ZP3. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando el espermatozoide atravesó las células del cúmulo ósforo y se enfrentó a la zona pelúcida, la manera en la cual el espermatozoide va a ser capaz de atravesar esta zona pelúcida es induciendo la reacción acrosomal. ¿Se acuerdan que le había comentado que este fenómeno de la reacción acrosomal solo se va a gatillar cuando el espermatozoide se capacitó? Si no se capacitó, no va a sufrir la reacción acrosomal. ¿Y por qué es importante la reacción acrosomal? Vamos a ver por qué la reacción acrosomal lo que permite al espermatozoide es atravesar la zona pelúcida. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace esta reacción acrosomal? Lo que pasa es que cuando se interactúa este espermatozoide con la zona pelúcida, se va a inducir la liberación del contenido de la vesícula acrosomal. Se va a romper esta vesícula, que era el acrosoma, que estaba en la estructura del espermatozoide. ¿Por qué se va a generar esto? Porque se fusiona, en verdad, la membrana plasmática del espermatozoide, la membrana plasmática con la membrana, la membrana del acrosoma. Y esto hace que se rompa. Al romperse esta vesícula, se libera todo el contenido que estaba al interior del acrosoma, y esa liberación, ¿verdad? Todo ese contenido, esta vesícula contenía muchas enzimas, ¿ok? Y esas enzimas, la función que tienen es degradar la zona pelúcida, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero ¿cómo se genera esta interacción? ¿Qué es lo que gatilla? Esta interacción y que para que se genere la reacción acrosomal, no es una simple interacción que se toquen y se genera la reacción acrosomal de manera mágica, sino que hay una interacción entre proteínas del espermatozoide con proteínas de la zona pelúcida. Y esta interacción es a través de un receptor tipo lectina que se expresa en la superficie del espermatozoide, en la cabeza del espermatozoide,
Y este receptor tipo lectina va a interactuar con la proteína ZP3 de la zona pelúcida, ¿ok? Específicamente con la ZP3, ¿ok? Entonces, la interacción de este receptor tipo lectina en la superficie del espermatozoide con la ZP3 de la zona pelúcida va a gatillar que se genere esta reacción acrosomal, o sea, que se libere el contenido que está al interior del acrosoma. No es un fenómeno mágico, sino que es un mecanismo, una reacción que se gatilla por interacción entre dos proteínas, una por el lado del espermatozoide, este receptor, con la proteína, con la glicoproteína ZP3 en la zona pelúcida del ovocito, ¿ok? Entonces, cuando se gatilla esta reacción acrosomal, como les decía, por esta interacción, ¿verdad?, del espermatozoide con el receptor tipo lectina, con la ZP3 de la zona pelúcida, se va a liberar el contenido acrosomal, lo que estaba al interior del acrosoma, y estas contienen enzimas, y estas enzimas, justo por delante del espermatozoide, van degradando la zona pelúcida, ¿ok? Entonces esas enzimas, todas esas se liberan, comienzan a comerse, por decirlo en forma coloquial, la zona pelúcida, se empieza a generar un túnel por el cual va pasando el espermatozoide, y si ocurre todo bien, por fin el espermatozoide se va a encontrar con la membrana plasmática del ovocito, después de haber pasado la barrera del cúmulo ósforo y de la zona pelúcida, ¿ok? Y eso ocurrió en este último fenómeno de la zona pelúcida gracias a la reacción acrosomal. ¿Okay? Este es un video que muestra, hay un poco de audio, quizás va a molestar un poco, pero va a mostrar un poco que el movimiento del espermatozoide, esto es un espermatozoide capacitado, acuérdense que tiene que estar capacitado para poder atravesar las células del cúmulo ósforo. Estas son las células del cúmulo ósforo y esto va a representar la zona pelúcida. Entonces vamos a ver cómo son los dos fenómenos, las dos barreras que vimos primero, que es atravesar el cúmulo ósforo gracias a la enzima hialuronidasa y después atravesar la zona pelúcida, ¿verdad? La zona pelúcida a través de la reacción acrosomal. ¿Okay? Sí, pero un error acá, siempre esto genera problemas y confusión. Esto no es corona radiata, esto es células del cúmulo. Así se define en los libros y eso es quizás más antiguo, es la corona radiata. La corona radiata, acuérdense que es solamente la primera capa que estaba interactuando antes de la ovulación, pero todo esto, una vez que ocurrió la ovulación, era células del cúmulo. Entonces acá, si recordamos el video, este paso a través de las células del cúmulo ósforo del espermatozoide ocurrió porque el espermatozoide está degradando con la enzima hialuronidasa, ¿verdad? Degradando el ácido hialurónico y está pasando entre medio de todas estas células del cúmulo. Y eso se ve ayudado por este movimiento del flagelo, que es por el que está hiperactivado. Entonces ahora, fíjense que atravesó gracias a este fenómeno y se encontró con la zona pelúcida. Y aquí vamos a ver cómo se gatilla entonces y cómo se enfrenta a esta segunda barrera. ¿Ok? ¿Ok? Entonces esto es importante, acá esto también me parece que lo discutimos también en la clase anterior, en el seminario también lo discutieron clave. Acá, entre la zona pelúcida y la membrana plasmática del ovocito, hay un espacio, porque no hay una interacción fuerte entre la zona pelúcida y la membrana plasmática del ovocito, sino que hay un espacio, y este espacio se llama el espacio perivitelino. Y después van a ver, siempre es importante ahí en ese espacio perivitelino, es más fácil verlo porque ahí está el polocito 1, ¿ok? Está el polocito 1, está entre la membrana plasmática del ovocito y la zona pelúcida, entonces se ubica en este espacio perivitelino. Entonces este espermatozoide atravesó las células del cúmulo ósforo, gracias a la enzima hialuronidasa, pasó a través de la zona pelúcida gracias a la reacción acrosomal, entró al espacio perivitelino y aquí va por fin a encontrarse con la membrana del ovocito. ¿Okay?
qué importante también, una cosa que es importante es ¿Profe? que, dígame, ¿Profe? Es que, entonces, ¿qué pasaba? ¿La corona radiata en algún momento existió, pero desapareció? ¿O qué? No sí, entendí. la corona radiata, se recuerdan que la corona radiata es la primera capa de células, antes de que ocurriera la ovulación, que estaban en estrecho contacto con el ovocito. ¿Se acuerdan que aquí habían como prolongaciones? Lo vieron ayer en el seminario, ¿se acuerdan? Y era la primera capa. Esta primera capa estaban en contacto. Pero cuando ocurrió la ovulación, esa corona radiata, y esas son células bien especializadas, esa corona radiata dejó de comunicarse con el ovocito. ¿Se recuerdan? Porque se rompió esta interacción de las conexinas, los conexones, entonces ya no hay comunicación. Entonces estas células un poco se sueltan, ya no hay una interacción directa entre los ovocitos, entonces pasan a ser todas células del cúmulo óforo, se suman a la población grande de las células del cúmulo. Entonces la corona radiata específicamente existió previo a que ocurriera el pic de LH, y posterior a que ocurrió el pic de LH pasaron a ser células del cúmulo ósforo. ¿Se entiende? Porque ya no están comunicándose. La célula de la corona radiata se define a las células, aquellas que están estableciendo comunicación directa con el ovocito. Pero antes de que ocurra la ovulación, acuérdense que se rompe esta interacción de la corona radiata con el ovocito, y ya entonces ya no son células de la corona radiata, se confunden entre toda la masa de las células del cúmulo óforo. ¿Se entiende? Profe, entonces, antes del pic de LH se les dice corona radiata. Claro, Y porque después se de puede. eso cambian de nombre. Exacto, pasan a ser células del cúmulo. ¿Se acuerdan que esta es la corona radiata, que sería la primera capa? Acuérdense, la primera capa. Y todas además hay células del cúmulo que rodean a este ovocito. Cuando se liberan, porque se rompió la comunicación, estas células ya no se distinguen la corona radiata, no se puede ver la corona radiata, que es por ejemplo lo que se observa acá. ¿Okay? Esto, ¿te fijas? Acá ya no, cuando está un ovocito ovulado, ya no hay una corona radiata, no hay unas células que se puedan distinguir claramente. Todas son células del cúmulo óforo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Eso, Profe, dígame. ¿qué más hay en el espacio perivitelino aparte del corpúsculo polar? En general eso nomás, es como que el corpúsculo polar hace más evidente el espacio perivitelino, ¿okay? Pero en general es eso, es un espacio virtual, o sea, un espacio real, más que un espacio real, en el cual mantiene un poco la separación entre la zona pelúcida y la membrana plasmática, no habría más que eso. Gracias. ¿Okay? Uh-huh. ¿Sí? Sí, dígame. Es que no sé si yo entendí mal, pero dijo que se fusionaba la membrana plasmática con la membrana del acrosoma. No, el acrosoma ya no existe. ¿Te acuerdas que el acrosoma ya, al ocurrir la reacción acrosomal, ya el acrosoma se voló, ya no hay acrosoma? Entonces acá se fusiona la membrana plasmática de este espermatozoide, porque ya no tiene acrosoma, porque este Ya. acrosoma se rompió para poder avanzar a través de la zona pelúcida. Entonces se va a fusionar la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana plasmática del ovocito. ¿Sí? Ya, pero eso ocurre después de la liberación entonces. Sí, claro, porque cuando ocurrió la liberación ocurrió en este punto, cuando tiene que estar atravesando, ocurre acá. Entonces ocurrió acá. Aquí se liberó para poder atravesar la zona pelúcida. Y gracias a esa reacción acrosomal, que se rompió el acrosoma, ¿verdad? Este espermatozoide pudo cruzar la zona pelúcida, pero acá ya quedó sin acrosoma. ¿Ok? Ya. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Como para continuar? Eso. Es importante también, yo les decía que este tipo de reconocimiento que hay entre el receptor tipo lectina y la ZP3 para que se gatille la reacción acrosomal, también da una especificidad de unión interespecies. ¿Okay? Por ejemplo, se ha determinado que evolutivamente nosotros estaríamos más relacionados con el gibón y el gorila, no así con el mono resus, con el mono ardilla, ni con el conejo, ni con el ratón, ya que el espermatozoide, el receptor tipo lectina que tiene, solo es capaz de reconocer la ZP3 que está expresada en el ovocito del gibón y del gorila, pero no es capaz de interactuar con la ZP3 y de esa manera gatillar la reacción acrosoma del babún, del mono resus, del squirrel. Entonces, a este nivel, si uno va a nivel de evolutivo, estaríamos más cercanos evolutivamente al gibón y al gorila
que, por ejemplo, al mono rhesus y al ratón, por ejemplo, al hámster. ¿Okay? Tiene un poco de sentido. ¿Okay? Eso entonces es como un dato rosa, por decirlo, pero es una cosa de especificidad de unión interespecie. ¿Okay? Y por eso quizás de repente un espermatozoide humano no va a ser nunca capaz de fecundar a un ovocito de conejo, por ejemplo, de ratón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no? Porque no va a ocurrir este reconocimiento y no va a poder ocurrir naturalmente esta fecundación. ¿Okay? Técnicamente sí podría ocurrir con un ovocito de gibón y con un ovocito de gorila. ¿Sí? Entonces, por fin, ¿verdad? Este espermatozoide, este ovocito o este espermatozoide fue capaz de atravesar las dos barreras. O sea, de todos estos cambios, el espermatozoide se capacitó, fue capaz de atravesar el cúmulo ósforo, fue capaz de atravesar la zona pelúcida gracias a la reacción acrosomal, y por fin este espermatozoide se encontró con el ovocito propiamente tal, con la membrana plasmática del ovocito. ¿Okay? Y es aquí, vamos a ver que el espermatozoide se va a fusionar con la membrana plasmática del ovocito y va a permitir que el espermatozoide entra completamente al ovocito, incluyendo su material genético, que es lo más importante. ¿Okay? Y los centriolos, que los centriolos lo aporta el espermatozoide también. ¿Okay? Entonces, es importante que cuando ocurre esta unión de la membrana plasmática, ¿verdad? Cuando se encuentran la membrana plasmática del ovocito con la membrana plasmática del espermatozoide, esta fusión, esta adhesión y fusión de las membranas plasmáticas, porque se adhieren y se fusionan estas membranas plasmáticas, nuevamente no es un fenómeno pasivo, ¿ok? Es un fenómeno que requiere de proteínas que se expresan tanto en la membrana plasmática del ovocito como en la membrana plasmática del espermatozoide, ¿ok? Van a ver la próxima semana que dentro de las proteínas importantes para que ocurra esto es la proteína fertilina, ¿ok? Que está en la membrana plasmática del espermatozoide. ¿Okay? Esta proteína fertilina va a interactuar con ciertas moléculas integrinas que están presentes en el ovocito y van a permitir que estas membranas se adhieran y posteriormente se fusionen. ¿Okay? Entonces hay varias proteínas que son las que van a permitir esta adhesión y fusión de membranas plasmáticas para que el espermatozoide pueda entrar al ovocito. ¿Okay? Importante, cuando ocurre, ¿verdad? Esta fusión de membranas plasmáticas, tienen que ocurrir dos fenómenos, ¿ok? Que también son de la mano. El más obvio, ¿verdad? Tiene que ver con la entrada del espermatozoide y vamos a ver que se forma el pronúcleo masculino, se activa el ovocito y se genera el primer clivaje. Toda esta parte, lo vamos a ver en detalle en la siguiente diapositiva más adelante, tiene que ver con la formación del nuevo individuo, ¿ok? Del restablecimiento de la diploidía y generar el individuo. Sin embargo, esto también va de la mano de un fenómeno muy importante que es el bloqueo de la poliespermía. ¿Qué quiere decir el bloqueo de la poliespermía? Es que ese espermatozoide, el primero que fue capaz de atravesar todas estas barreras y de fusionarse con la membrana plasmática del ovocito, se tienen que generar mecanismos celulares y moleculares para asegurar que ningún otro espermatozoide sea capaz de entrar, ¿ok? O sea, se tiene que asegurar que nadie más llegue a la meta, ¿ok? ¿Para qué? Para que, dígame. Entonces sería el espermatozoide el que hace que no sigan entrando espermatozoides, no el ovocito. No, es el ovocito, pero que es gatillado porque ese primer espermatozoide va a inducir cambios en el ovocito. Entonces debe dar como una señal. Exacto, exacto. Eso es lo que vamos a ver en detalle, cuál es esa señal. Profe, ¿Okay? Dígame. ¿qué pasa cuando son gemelos o mellizos o eso? En general van de otro mecanismo, ya que cuando, por ejemplo, en un ovocito que puedan entrar dos espermatozoides, en general se genera un cigoto que no es viable. Se han visto casos bien excepcionales en el cual pueden llegar al nacimiento, pero mueren en el momento del nacer. Lo que ocurre con los gemelos, ¿verdad? O los mellizos homocigóticos o los mellizos bicigóticos, tienen que ver, son dos fenómenos que pueden ocurrir, ¿ok? Y más de dos, pero en general, si lo resumimos, pueden ocurrir que en la mujer ocurrió la liberación de dos ovocitos y esos dos ovocitos son fecundados por distintos espermatozoides. Y eso ocurre cuando, por ejemplo, nacen, ¿verdad? Hermanos, pero ustedes, no sé si hay casos que son completamente diferentes, no se parecen mucho.
¿ok? Ellos también serían mellizos, se hablan de mellizos, antiguamente se hablaban de mellizos, pero no de gemelos, ¿ok? Y cuando se habla de gemelos, lo que ocurre es que cuando se forma este embrión, se forma porque entró solamente un espermatozoide que fecundó a un solo ovocito, ese embrión en algún momento se separa en dos, ¿ok? Cuando se está dividiendo, se separa en dos embriones, ¿ok? Entonces tiene exactamente la misma carga genética, ¿ok? Y eso genera que se generen dos individuos exactamente iguales. No tienen que ver con este fenómeno de la poliespermia. Ya, entonces los gemelos se dan por causa de la madre. Ahí todavía no está claro, ¿ah? No está claro quién es lo que gatilla, que pero hay familias, por ejemplo, en que hay como familias en las cuales se da, es más seguido o es más común encontrar gemelos. No sé si han escuchado, por ejemplo, una tía que tuvo gemelos, quizás después una abuelita también había tenido antes. Entonces sí, parece que hay un componente genético ahí y que viene por el lado de la madre. Pero ¿qué es lo que genera o cuál es la razón de por qué ciertas familias puedan tener más preponderancia de tener gemelos, ¿verdad? No se conoce. ¿Okay? Pueden ser Gracias. también un componente también paterno, pero parece que también lo más importante es el componente materno. ¿Sí? Eso. Entonces, eso vamos a ver, como les decía, una cosa importante, que cuando se encuentran finalmente el espermatozoide con el ovocito, es generar al nuevo individuo, pero también muy importante es que asegurarse de que ningún otro espermatozoide pueda fecundar ese ovocito. ¿Ok? ¿Qué es lo que genera? Entonces acá hay una imagen, por ejemplo, de la que está, vamos a ver primero el fenómeno del bloqueo de la poliespermia, que es muy importante. Entonces tenemos un ovocito y acuérdense que este ovocito en general no llega solamente un espermatozoide, sino que pueden llegar 20, 100, 150, 200 espermatozoides a fecundar este ovocito en la especie humana. ¿Ok? Entonces, alguno tiene que llegar primero y ese que llegue primero tiene que asegurarse que ninguno de estos que está tratando de entrar lo logre. ¿Ok? Eso es como importante. ¿Cómo lo hace? Entonces, cuando se fusionan las membranas plasmáticas del espermatozoide y del ovocito, lo primero que ocurre es un bloqueo rápido de la poliespermia. ¿Okay? Esto en general, en humanos estábamos discutiendo con otros colegas y no es tan evidente aún en humanos porque es difícil estudiarlo. ¿Okay? Pero lo que ocurre inmediatamente, cuando se fusiona la membrana plasmática del espermatozoide con el ovocito, va a ocurrir un cambio en el potencial de membrana del ovocito. ¿Okay? Lo que va a impedir que otros espermatozoides se fusionen a este ovocito, ¿ok? Y eso se llama un bloqueo rápido de la poliespermia. Es como un cambio de corriente eléctrica al interior del ovocito que va a impedir que otro espermatozoide se una y se adhiera y se fusione al ovocito, ¿ok? Y eso es un bloqueo rápido. Paralelo a eso, va generando un bloqueo que es un poquito más lento y por eso se llama bloqueo lento, en el cual cuando se fusiona la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana plasmática del ovocito, va a ocurrir un aumento en los niveles intracelulares de calcio al interior del ovocito y ese calcio lo que va a inducir, ¿verdad? Y bueno, y ese calcio se generó porque ocurrió esta fusión de membrana, ¿ok? Ese aumento de calcio al interior del ovocito va a generar un fenómeno que se llama la reacción cortical en el ovocito, ¿ok? Y posteriormente esa reacción cortical va a generar lo que se llama una reacción de zona en el ovocito. Y en conjunto, ya cuando se genera la reacción de zona, gracias a que se generó la reacción cortical, se bloquea completamente la poliespermia. Se asegura de que ya ningún otro espermatozoide. Y ese mecanismo se llama el bloqueo lento. ¿Ok? El bloqueo lento de la poliespermia. Entonces son dos mecanismos por el cual se bloquea la poliespermia. Un bloqueo rápido, que tiene que ver con un cambio en el potencial de membrana del ovocito, y un bloqueo que se gatilla también inmediatamente, pero que es más lento para que surja efecto, que es el bloqueo lento, que es aumento de calcio intracelular, que va a generar la reacción cortical, y esa reacción cortical vamos a ver que genera la reacción de zona. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿y esto, o sea, ocurre uno u otro o ocurren ambos siempre? Ocurre ambos siempre. Se genera uno Ya. primero rápido, que no, ese rápido no va a asegurar que todos los espermatozoides se bloqueen, pero sí va a asegurar que en ese momento ningún otro espermatozoide entre. Y el de Ya, o sea, siempre lento ocurren ambos. a ambos, ocurren ambos. Ya. ¿Sí? Eso. Bueno, esto es lo que es solamente el bloqueo rápido, se muestra un poco el potencial de membrana del ovocito,
Y una vez que se agregó el espermatozoide, fíjense que acá está agregado, ¿verdad? Pero no necesariamente que estaba fusionado, sino que rápidamente, ya a los 20 segundos, si uno están midiendo la corriente eléctrica que hay entre el potencial de membrana, ¿verdad?, de este ovocito, ven que rápidamente aumenta el voltaje de este ovocito, ¿ok? Entonces es un bloqueo rápido, ¿ok? No vamos a andar más porque en humanos no es tan claro, en otras especies es más claro, pero en humanos no es tan claro, pero existe, pero no se saben bien los mecanismos, ¿ok? Pero eso es lo primero, bloqueo rápido, se fusiona el primer espermatozoide, cambian el potencial de membrana del ovocito, ¿ok? Vamos al otro, el bloqueo lento. Como les decía, para poder entender el bloqueo lento de la poliospermia, es importante que recordemos la estructura del ovocito ovulado, ¿se acuerdan? Este es el que está detenido en metafase 2, está un polocito, y justo por debajo de la membrana plasmática del ovocito, ¿ok?, está lleno de lo que se llaman unos gránulos corticales, que son vesículas de secreción que están listas para ser secretadas, ¿ok? Y esas vesículas de secreción están llenas de enzimas. Después vamos a ver qué hacen esas enzimas, ¿ok? Entonces recuerden un poco esto, la estructura, el ovocito, además de tener el núcleo, el metafase, acá está mal representado porque no es un núcleo, por eso es que acá están los cromosomas en metafase 2, están los gránulos corticales, justo por debajo de la membrana plasmática, y esos son gránulos de secreción, listos para ser secretados cuando llegue la señal correcta, y están llenos de enzimas, ¿ok? Acá hay una imagen real, para que vean el electrón denso, y esa sería la membrana plasmática del ovocito, y estos serían sus gránulos corticales. ¿Qué ocurre? Entonces cuando, como les dije, se van a fusionar las membranas plasmáticas del espermatozoide y del ovocito, ¿ok? Esto va a gatillar que se libere calcio que estaba almacenado en el retículo del ovocito, ¿ok? La manera en la cual ustedes, no sé si lo vieron en clase o en alguna parte, que la manera de ustedes de aumentar el calcio intracelular es a través de que entre desde el extracelular, y la otra manera es que salga del retículo endoplásmico donde se almacena, ¿ok? Entonces, este fenómeno, cuando se fusiona la membrana plasmática del espermatozoide con la del ovocito, va a generar, a través de mecanismos que vamos a ver más adelante, es que se libere el calcio que estaba almacenado al interior del retículo del ovocito, ¿ok? Y eso va a generar que aumente rápidamente los niveles de calcio al interior del ovocito. ¿Qué va a generar ese aumento de calcio? Ese aumento de calcio va a generar que estos gránulos corticales se fusionen con la membrana plasmática del ovocito, y todo lo que contenían estos gránulos corticales se liberen al espacio perivitelino y hagan contacto con la zona pelúcida. Todas estas enzimas entonces que estaban acá van a hacer contacto con la zona pelúcida, ¿ok? Entonces este fenómeno en el cual aumentó el calcio intracelular en el ovocito, se fusionaron la membrana, los gránulos de secreción o los gránulos corticales, ¿verdad?, con la membrana plasmática del ovocito, y se liberó el contenido, se llama lo que es la reacción cortical, ¿ok? Eso se llama la reacción cortical, es la fusión de estos gránulos corticales con la membrana plasmática del ovocito, y esto está gatillado porque aumentó el calcio a nivel del ovocito. ¿Por qué? Porque se fusionaron las membranas plasmáticas. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasa con ese contenido? ¿Qué pasa con todas esas enzimas que se liberaron? Vamos a ver que esas enzimas van a actuar directamente sobre la zona pelúcida. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer esas enzimas? ¿Ok? Esas enzimas lo que va a hacer es que van a modificar la zona pelúcida, ¿ok? ¿Cómo la van a modificar? Principalmente dos fenómenos. Una es que va a hacer que la ZP3, que si recuerdan era la que gatillaba la interacción del espermatozoide con el ovocito para que se gatillara la reacción acrosomal, ¿se recuerdan? Toda esta ZP3 que estaba en la zona pelúcida va a perder sus carbohidratos. Se van a volar sus carbohidratos, ya no van a estar ahí. Van a cortar, todas estas enzimas que están ahí, una de las funciones que tiene es cortar estos carbohidratos de la ZP3, ¿ok? Y por otro lado, lo que hacen estas enzimas es degradar a la ZP2. Entonces fíjense que pasamos de esta estructura que era previo a la reacción cortical, ¿verdad?, en que está una estructura muy ordenada, ZP1, ZP2, ZP3, que tiene un par de hoyitos, ¿se acuerdan por acá? Porque el espermatozoide se abrió camino en ciertos puntos específicos cuando ocurrió la reacción acrosomal, ¿se recuerdan? Pero no en toda la zona, sino que era solamente por delante del... Perdón, voy a tomar un poco de agua.
Entonces, está esta estructura ZP1, ZP2, ZP3. Ocurrió la reacción cortical, se liberaron estas enzimas al espacio perivitelino, va a entrar en contacto con la zona pelúcea y va a ocurrir estos cambios. Se degradó la ZP2 y todas las ZP3 salieron sus azúcares. Entonces pasamos de esta estructura a esta estructura. Y a esto se llama la reacción de zona. ¿Se fijan? Entonces la reacción cortical lo que generó fue la modificación de la zona pelúcea y eso se llama la reacción de zona. ¿Qué es lo importante de la reacción de zona? Es que se modifica completamente la zona pelúcea y esa zona pelúcea ya no va a ser capaz de inducir la reacción acrosomal de los espermatozoides que se unan a ella. ¿Se acuerdan que la reacción acrosomal lo que hacía acá se gatillaba gracias a que el espermatozoide interactuaba con la ZP3? Cuando esta ZP3 está modificada y aparte se establece esta regla, esta como reja, ¿verdad? Esta red. Este espermatozoide, cualquier espermatozoide otro que llegue acá para tratar de fecundar este ovocito, que ya fue fecundado, ¿verdad? Porque presentó la reacción cortical y la reacción de zona, ya ningún otro espermatozoide va a poder interactuar con esta zona pelúcea y no se va a gatillar la reacción acrosomal. Entonces, cualquier otro que venga atrás del espermatozoide que pudo fecundar, no va a poder atravesar esta zona pelúcea y con lo cual van a quedar frenados en este punto. Y eso es la reacción de zona. Y esa es la manera en la cual el espermatozoide indujo en el ovocito que ningún otro espermatozoide sea capaz de fecundarlo. ¿Ok? Y con eso ya se bloquea completamente la poliespermia. Ningún otro espermatozoide va a ser capaz de fecundar o de entrar a ese ovocito. ¿Profe? Dígame. ¿Puede que otro espermatozoide entre por el agujero que dejó el espermatozoide que fecunda? Sí, técnicamente es posible. Y es posible, si uno lo ve a nivel mecanístico, es posible. Y puede ocurrir, y no sé si es una razón a nivel clínico de infertilidad. ¿Okay? Acuérdense que el proceso reproductivo en humanos es muy poco eficiente. Generalmente la capacidad de embarazarse, ¿verdad?, de una mujer que está buscando tener hijos es de un 20 a un 30%, inclusive menos en algunos casos en situaciones normales. ¿Okay? Recuérdense que quizás ustedes tienen casos en el cual hay mujeres que tratan de embarazarse y no lo consiguen inmediatamente al primer mes, sino que se pueden demorar más porque este fenómeno es un fenómeno complicado, un fenómeno complejo. Entonces, una de las razones puede ser que la poliespermia no se bloqueó bien y puede ser una razón. Técnicamente puede ocurrir. No sé si realmente algún espermatozoide es capaz de hacer eso, pero puede ocurrir. Sí. Profe, Dígame. cuando hay parejas que... O sea, sé que hay casos de parejas donde como que específicamente son infértiles con su pareja. ¿Esto se debería a lo del SP3? O sea, al ZP3. Puede ser una razón, puede haber una razón de eso. Puede ser que ese espermatozoide... Puede haber, por ejemplo, que la interacción entre la fertilina de esa pareja, porque acuérdense que ustedes después lo van a ver en genética, pero hay ciertas modificaciones a nivel de la secuencia génica, ¿verdad? Y que dan cuenta cambio en la proteína, que justo puede hacer que esa pareja es infértil solo con esa pareja, porque hay un problema en unión de las membranas plasmáticas. También puede ocurrir, ¿verdad?, que quizá el espermatozoide de esa persona o de ese hombre no es capaz de atravesar o de sufrir la capacitación porque justo esa mujer puede producir un poco menos de calcio o de albúmina o algún punto. Entonces, pueden ser las combinaciones de varios factores de una pareja. Entonces, hay casos en el cual la pareja es infértil, por tanto, por un componente masculino como por un componente femenino. Y pues en la suma de esos dos factores, pero puede ser que esa pareja quizás no es infértil porque esa mujer, si se junta con otro hombre, puede que pueda tener hijos. Entonces, puede ser una de estas razones, puede ser esta interacción entre gametos. Sí, es posible. ¿Y podría tener como relación con que uno esté, entre comillas, más evolucionado que el otro, como en la pareja? Más que evolucionado, no. Tiene que ver justo con que justo se combinaron factores tanto de ella como de él, ¿ok?, que llevaron a esta condición de infertilidad. Pero puede ser que ese hombre, si se junta con otra persona, pueda generar un embarazo y al revés. Si esa mujer se junta con
esa mujer se junta con otro hombre, también se puede generar un embarazo. No sé si hablar tanto así como a nivel evolutivo, porque una cosa puede ser azarosa. Claramente hay gente que tiene, y lo vemos en la clínica, a veces hombres que puedan generar mucha cantidad de espermatozoides y otros que generan menos. ¿Okay? Y hay mujeres que tienen también problemas en generar un ovocito y pueden ser una razón de infertilidad, y hay otras mujeres que pueden ciclar normalmente, pero justo hay un componente genético que no se conoce que puede estar generando un problema. ¿Okay? Entonces, más que evolución, son problemas que pueden ser inducidos por el ambiente inclusive. ¿Okay? Entonces, no necesariamente a nivel de evolución. Acuérdense que este fenómeno y otros fenómenos a nivel en la vida en general, ¿verdad? No solamente están determinados por los genes, sino que está determinado por el medio ambiente. Entonces puede ser que durante el desarrollo embrionario o ese hombre justo se expuso a contaminante ambiental o a pesticidas que le generó esa condición de infertilidad o de menor capacidad de fertilidad. Entonces no necesariamente hablemos de evolución, sino que puede ser problemas de exposición a plástico y cosas que pueden estar ocurriendo. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Eso, entonces sigamos con lo siguiente. Entonces, ahora tenemos por fin, ¿verdad?, a un espermatozoide que atravesó todas estas barreras, que se fusionó con el con el ovocito, que se aseguró de que ningún otro espermatozoide va a entrar, porque indujo en el ovocito esta respuesta, ¿verdad?, la reacción cortical y la reacción de zona. Y ahora, bueno, veamos un poco acá el bloqueo de la polispermia. Este es como también un video, la continuación del otro. ¿Se acuerdan que quedamos justo en la fusión de las membranas plasmáticas? Entonces veamos este video para ver cómo se genera. ¿Se fijan? Entonces acá igual nuevamente hay un error, ¿se fijan? Esto, uno toma los mejores videos, pero no siempre presentan error. Acá se mostró como que el calcio entró, ¿verdad? Acá no, ¿verdad? Acá no es que el espermatozoide generó que entrara calcio de afuera, sino que este espermatozoide, cuando se fusionó con la membrana plasmática, hizo que se liberara calcio al interior del ovocito que estaba almacenado en el retículo endoplásmico. ¿Ok? Entonces ahí hay un pequeño error también en ese video. ¿Sí? Sigamos entonces, ¿qué es lo importante? Ya tenemos el bloqueo de la polispermia, el bloqueo rápido, que dijimos que es un potencial de membrana, el bloqueo lento, que es por un aumento del calcio intracelular, la reacción cortical, la reacción de zona, y que eso equivale al bloqueo lento. Entonces, veamos un poco la siguiente parte, que es la formación del embrión, propiamente tal. Ahora ya podemos decir, o si lo pensamos de una manera metafórica, ¿verdad? Ahora se puede asegurar de que realmente ahora se forma un nuevo individuo, que es la formación del embrión o formación del cigoto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, lo primero, si nos centramos en el espermatozoide, es que el espermatozoide, una vez que entra al ovocito, tiene que haber cambios en su estructura también a nivel de su DNA, y que es lo que se llama la formación del pronúcleo masculino. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo principalmente que ocurre? ¿Ok? Cuando ocurre, vamos a ver ese fenómeno bien de qué ocurre, pero cuando ocurre esto, cuando se forma el pronúcleo masculino, vamos a ver que también el ovocito va a reaccionar cuando ocurre esta fusión y va a hacer que este ovocito finalice su proceso meiótico y se forme el pronúcleo femenino. Entonces, estos son dos fenómenos a nivel de la formación del individuo que tienen que ocurrir. Uno es que se forme el pronúcleo masculino, ¿ok? Y también que se forme el pronúcleo femenino. Lo vamos a ver en detalle, ¿ok? Profe, entonces la formación del pronúcleo femenino está detonada por la del masculino. Así es, así es. Más que por el masculino, está gatillado por el proceso de fecundación en sí. Está gatillado por la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide con la del ovocito. ¿Ok? Van de la mano. Una vez que se gatilla esta fusión y se va a entrar este espermatozoide, ahí ya el ovocito empieza también a formarse el pronúcleo femenino. No es que primero se forme el pronúcleo masculino y eso va a generar que se forme el pronúcleo femenino. Acá, claro, quizá hay un error en el sentido de que hay una flecha que haga como de continuidad. No, van un poco de la mano los dos. Se forma el pronúcleo masculino y al mismo tiempo se está formando el pronúcleo femenino. ¿Ok? Ya, Ese es un error que vamos a corregir ahí para que no genere confusión.
¿Ok? Y finalmente, cuando se forma el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino, recién ahí va a ocurrir un fenómeno que vamos a ver que se llama singamia, y ocurre la primera división mitótica, y de ahí en adelante muchas y muchas divisiones mitóticas y fenómenos de diferenciación celular para generar al nuevo individuo. ¿Ok? Entonces, centrémonos primero en el pronúcleo masculino. Aquí llamamos que se forme el pronúcleo masculino. ¿Ok? Tienen que recordar que, como les dijimos en la primera parte de esta clase, que el espermatozoide está compactado, su material genético está compactado el 85% en protaminas. ¿Ok? Entonces esas protaminas lo que permiten y lo que hicieron, la función que tenían era compactar a muy alto grado el material genético del espermatozoide. Pero ya cumplieron su función, ya lo tienen. Entonces ahora lo que tiene que hacer este espermatozoide, una vez que este material genético del espermatozoide, una vez que entra este material genético al ovocito, tiene que haber un intercambio de estas protaminas, tienen que salir estas protaminas del material genético del espermatozoide y tienen que ser reemplazadas por histonas del ovocito. ¿Ok? ¿Ok? Para que ocurra esto, lo que tiene que ocurrir también es que se desorganice la envoltura nuclear de este espermatozoide. Cuando entró, ¿verdad? Se va a ocurrir este intercambio y nuevamente se va a formar una envoltura nuclear, cuando ya esté este material genético rodeado con histonas del ovocito. Y eso es la formación de lo que hablamos del pronúcleo masculino. ¿Sí? Entonces esos son los cambios. Para que se forme el pronúcleo masculino son dos fenómenos. Primero es que, bueno, se rompe la envoltura nuclear de este núcleo, de este espermatozoide, se va a salir las protaminas, se van a reemplazar por histonas maternas, y esas histonas maternas, ¿verdad? Cuando ya esté todo nuevamente compactado, este material genético del espermatozoide, se va a formar una nueva envoltura nuclear alrededor de este espermatozoide, este material genético, ya no hablamos de espermatozoide, este material genético paterno, ¿ok? Y esto es lo que se observa acá, ¿ok? Entonces, durante la formación del pronúcleo masculino, el DNA del espermatozoide pierde la interacción con las protaminas que lo mantenían compactado, y esas protaminas que compactaban el DNA del espermatozoide son reemplazadas por histonas maternas, ¿ok? Y se forma este nuevo envoltura nuclear. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre entonces en la formación del pronúcleo masculino, ¿sí? Tienen que haber cambios, entonces, se fijan, no es que solo simplemente entró este material genético, sino que tiene que haber un cambio, tienen que haber cambios importantes en este material genético para formar el pronúcleo masculino. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué pasa con el pronúcleo femenino? También hay un pronúcleo femenino. Recuerden que cuando este ovocito fue ovulado, cuando salió, ¿verdad?, del ovario, estaba detenido en metafase 2. Y esto es lo que se muestra acá, ¿verdad? Y previo a la fecundación, este ovocito pasó bueno, está en un estadio metafase 2. La fecundación, esta interacción, esta fusión de la membrana plasmática del espermatozoide con el ovocito, lo que va a hacer es que va a gatillar a que se reinicie la meiosis, que finalice la meiosis, ¿ok? Entonces ahora por fin este ovocito terminó su meiosis, ¿ok? ¿Cómo se puede observar esto a nivel del microscopio y a nivel clínico? Si ustedes tienen un ovocito en metafase 2, se recuerdan que había un polocito, ahí está, estaba en el espacio perivitelino. Cuando ocurrió la fecundación, se reinicia la meiosis y se libera el segundo polocito. Entonces, cuando ustedes vean, o vean en algún artículo, quizás más adelante, si se dedican a esta parte de la ciencia de obstetricia, ¿verdad? Se observa que ocurrió la fecundación en forma exitosa porque se observan dos polocitos. ¿Se fijan? Entonces ahí podemos decir que, ok, este ovocito fue fecundado correctamente. ¿Ok? Y eso es la formación del pronúcleo femenino. Es cuando el núcleo, ¿verdad? O el material genético del ovocito termina su meiosis. ¿Ok? ¿Cómo se gatilla eso? Acuérdense que lo que induce acá para que se reinicie la meiosis, la metafase, perdón, acuérdense que esto está detenido en metafase 2. El aumento de calcio inducido por la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide, lo que va a hacer es activar el complejo promotor de la anafase. ¿Se acuerdan que lo deben haber visto en clase? Que también está en el ovocito. El complejo promotor de la anafase, si recuerdan en las clases de ciclo celular, cuando está inactivo,
no se separan esta placa metafásica, ¿se acuerdan? Y eso también ocurre durante la meiosis, ¿ok? No se separan las cromátidas hermanas, estas cromátidas hermanas que también están ocurriendo en la meiosis 2, durante la meiosis 2. Entonces, esta entrada de calcio lo que hace es que ese complejo promotor de la anafase se active y con eso se complete la metafase y con eso se complete definitivamente la meiosis 2. ¿Ok? ¿Cómo ocurre esto? Esto es un fenómeno bien bonito y que fue hace poco, hace un par de años fue identificado. Se ha determinado que cuando ocurre la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide con el ovocito, el espermatozoide, además del material genético y de los centriolos, también aporta una enzima que se llama la fosfolipasa C. ¿Ok? Esta fosfolipasa C, que lo vimos en clases de transducción de señales, lo que hace es romper un fosfolípido de la membrana del ovocito y genera el IP3. ¿Ok? Y ese IP3 interactúa con receptores de calcio, con receptores de IP3 que están en el retículo endoplásmico del ovocito y hace que este canal se abra y se libere el calcio y con eso aumentan los niveles de calcio intracelular. Esta es la manera en la cual también ese calcio, ¿se acuerdan que era el que gatillaba la reacción cortical? ¿Se acuerdan que está acá, está representado acá, está en inglés, la exocitosis de los gránulos corticales? Ese calcio proviene de acá también, ¿ok? Esa es la manera en la cual se genera la exocitosis de los gránulos corticales. Pero también ese calcio lo que hace es que, este es un fenómeno complejo, que no importa que eso lo aprendan de memoria, pero ese calcio, lo importante que hace es que activa el complejo promotor de la anafase, ¿ok? Entonces con eso se completa la meiosis, ¿ok? Ahora las cromátidas hermanas se pueden separar durante la meiosis 2, ¿sí? Y con eso, esa es la manera en la cual se forma el pronúcleo femenino, ¿ok? Porque esa entrada de calcio, que se inducía por una enzima que inyecta el espermatozoide, genera este IP3, aumenta calcio, y ese calcio, a través de distintas vías de transducción de señales, activa el complejo promotor de la anafase y se reinicia y finaliza la meiosis, ¿ok? ¿Qué pasa ahora? Tenemos por un lado el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino, formados, ahora ya están formados. Estos pronúcleos masculino y femenino, acuérdense que son haploides, ¿verdad? Son NC, NC. Por fin este pronúcleo femenino terminó y se transformó en un NC, ¿ok? ¿Qué pasa acá? Se duplica el material genético, ocurre una replicación de este material genético y ambos pronúcleos ahora pasan a ser N2C y N2C, porque acá no aumenta el número de cromosomas todavía, ¿se fijan? Tenemos todavía de origen paterno, que duplicó su material genético, y el materno que duplicó su material genético. Si ustedes suman acá, fíjense, sería 2N4C, que sería similar a una célula diploide que tiene duplicado su material genético, ¿se fijan? ¿Qué pasa ahora? Estos pronúcleos, tanto el masculino y el femenino, que ya replicaron su material genético, ¿ok? Que sería N2C, N2C, se van a acercar al centro de la célula, de este ovocito. Y acá lo que ocurre es que estos núcleos se interdigitan. Fíjense que nunca se fusionan, sino que se interdigitan. Las envolturas nucleares del pronúcleo, tanto masculino como femenino, se interdigitan, se acercan mucho, pero no se fusionan. Y hay un momento en el cual hay tanta la interdigitación, este contacto, ¿verdad?, que no se fusionan, que se desorganiza, ¿ok? Y este material genético, ¿verdad?, se ubica en el plano ecuatorial del ovocito, acuérdense que está replicado, y ahora sí ocurre como si ocurriera una mitosis, ¿ok? Porque ya tienen el material genético duplicado, ¿sí? Restablecieron la diploidía, porque tienen tanto el origen materno y paterno, y va a hacer generar la primera mitosis, por decirlo, ¿sí? ¿Se fijan? Qué importante acá que el espermatozoide es el que aporta estos centriolos, ¿ok? Para que, acuérdense que estos son los que ayudan a formar el uso mitótico. Entonces, el espermatozoide no solo aporta con el material genético, que por mucho tiempo se creía eso, sino que aporta también con los centriolos para que ocurra la primera división mitótica, ¿verdad? Y también aporta esa enzima, que era la fosfolipasa C, que induce los aumentos de calcio en el ovocito, ¿ok? Entonces ahí por fin, ¿verdad?, tenemos esta célula en la cual tenemos este pronúcleo N2C, se va a ocurrir, ese fenómeno, perdón, no lo dije, pero esto es lo que se llama la singamia, ¿ok? Este fenómeno en el cual se interdigitan y se acercan mucho los
el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino, se llama la singamia, ¿ok? Acá lo importante es un fenómeno de acercamiento, no es de fusión, ¿ok? No hay una fusión de pronúcleo masculino y femenino, sino que hay un acercamiento y ese fenómeno se llama singamia, ¿ok? Entonces cuando ocurrió esta singamia, acuérdense que se van a acercar mucho, acá se muestra que están como, no, nunca se fusionan, se va a desarmar esta estructura, se va a desorganizar, pero esto ya tenía el material genético duplicado, entonces pasamos de 2, es como si pasáramos a una célula que tuviera 2N4C, se va a generar el primer clivaje, que sería como la primera mitosis, y vamos a generar las primeras 2 células embrionarias, una con 2N2C y la otra con también 2N2C, ¿ok? Y así sucesivamente vamos a generar, ¿verdad?, los distintos clivajes, los primeros 2, 4, 8 células, se va a formar finalmente una mórula, esto lo van a ver en ramos más adelante, ¿verdad?, que sería en biología, se va a formar un blastocisto, este blastocisto va a tener, cuando eclosione, va a tener la capacidad de unirse al útero para implantarse y finalmente va a generar al nuevo individuo, ¿ok? Entonces, como les decía, todo este fenómeno, la idea de esta clase era mostrarles todos los fenómenos que ocurren tanto en el espermatozoide como en el ovocito, para que ocurra en forma correcta, ¿verdad?, y exitosa la fecundación. Esta fecundación no es simplemente el encuentro de dos células en forma azarosa, sino que se requieren muchos cambios en ambas células y una vez que interactúan, son muchos cambios celulares y moleculares que se requieren para que ocurra, y si no ocurren correctamente, pueden dar cuenta de una infertilidad en la pareja, ¿ok? Entonces, para que sepan la idea, para que vean a nivel celular y molecular lo complicado y lo complejo que es este fenómeno de fecundación, ¿ok? Eso, gracias por su atención y no sé si hay más preguntas en relación a esta clase. Bueno, ¿Había Antonia, una pregunta en el chat, profesor? ¿perdón? Había una Sí. pregunta en el chat. Sí, hay una pregunta acá, me dice qué sucede con los centriolos del ovocito. Claro, esos centriolos, la verdad es que desconozco qué es lo que pasa con ellos exactamente, pero sé que esos centriolos del espermatozoide son los que van a dar el origen a la primera división, ¿ok? Después estos centriolos, claro, se empiezan a dividir y empiezan a generar, son más de origen del embrión propiamente tal, pero ¿qué ocurre? La verdad es que no sé si desaparecen, nunca se forman, o deben probablemente... no son funcionales, quizás nunca se organizan, nunca se reorganizan. ¿Sí? Hay otra pregunta acá, me dice, volver a mostrar la diapositiva donde está el complejo promotor de la anafase. Hay varias, hay como 2 o 3, no sé si me indica exactamente cuál que pare, no sé si esa o esa. Alguien me pidió. Carla. Sí. Carla está, esa, a ver. Profe, la que está en blanco y negro, por favor. Ah, ok, ya. A ver. Esta. Esa. Okay. Eso. Esta igual es un poquito antigua esta diapositiva, pero entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estas son las enzimas, tienen que ver todo La verdad es que ya inclusive hasta se podría obviar esta diapositiva porque son complejos muy complicados. O sea, es que dejémosla, no nos compliquemos acá porque acá también hay algunos errores que yo creo que para la siguiente clase la voy a sacar. Quedémonos con esta imagen, ¿ok? Quedémonos con esta imagen de cómo ocurre el fenómeno, ¿ok? En el cual, si quieren lo repasamos, tiene que ver con la inyección de esta fosfolipasa C, que va a inducir la producción de IP3 a partir de un fosfolípido que está en la membrana del ovocito. Ese IP3 va a generar que se una, ¿verdad?, a un canal de calcio que reacciona al IP3, se va a liberar calcio a nivel del intracelular, para aumentar mucho los niveles de calcio al intracelular de este ovocito fecundado, ¿verdad? Y eso va a generar a través de distintas moléculas, ¿verdad?, que esta proteína, bueno, les voy a explicar un poco. Lo que pasa es que, claro, el complejo promotor de la anafase normalmente está inactivo, ¿ok? En un ovocito ovulado, este complejo promotor de la anafase está inactivo, ¿ok? Está inactivo porque hay esta proteína que lo mantiene inactivo,
¿ok? Lo mantiene, está unida a él, a este complejo promotor de la anafase, que se llama la EMI2, y lo mantiene inactivo. ¿Qué pasa cuando aumentan los niveles de calcio, verdad? Estos niveles de calcio hacen que se active una quinasa, que se llama la calmodulina quinasa, la cual va a fosforilar a esta proteína, se va a fosforilar esta proteína que se llama EMI2, y va a hacer que esa proteína EMI2 se degrade, ¿ok? Se degrada finalmente esta proteína, o que deje de cumplir su función. Entonces, al no estar EMI2, este complejo promotor de la anafase va a poder actuar, ¿ok? Y al poder actuar, va a hacer que se reinicie la meiosis. Ese es como el fenómeno completo. A Profe, nivel ¿qué de la... degradaba la EMI2? ¿Perdón? ¿Qué degradaba la EMI2? Más que degradar, es que es más complejo, ¿ah? Porque acá también me parece que también hay unos fenómenos de ubiquitinación y todo que se marca esa fosforilación que marca para ubiquitinación. Pero la verdad es que no, quizás lo voy a tener que explicar más adelante, pero no, es importante que se queden con la idea de que esta proteína, este complejo promotor de la anafase estaba inactivo antes de la fecundación, y que este aumento de calcio lo que hace es que ya deje de estar inactivo, sino que se active. ¿Okay? Y esto es porque se fosforila esta proteína, si quieren saberlo, no se lo voy a preguntar en la prueba, la verdad, y porque se fosforila esta proteína que lo mantenía secuestrado, y ahora este complejo promotor de la anafase es capaz de ser activo. ¿Ok? Eso. No te enredes con la quinasa, Carla. Yerko, ¿qué pasa? Me pregunta Yerko, ¿qué sucede si no se generan los pronúcleos? ¿Y qué sucedería si solo se genera un solo pronúcleo? Ese embrión, que ya quizás no sería embrión, sería inviable, entraría en atresia y se degradaría. ¿Okay? Entonces, si no se cumplen, no solamente sino que todos los eventos que yo les nombré, que les indiqué en esta clase, no se genera una célula que no es viable y no va a dar origen a un nuevo individuo. ¿Okay? Eso es lo que ocurriría ayer, si es que no ocurriría en la pregunta específica si se formara solo un pronúcleo y no se forma el otro. Eso, por ejemplo, puede ocurrir cuando el espermatozoide viene con el DNA dañado. ¿Okay? Entonces puede venir con el DNA dañado y cuando ocurra este intercambio no se va a formar el pronúcleo masculino. Va a gatillar todas las demás señales, pero no se va a formar el pronúcleo masculino. Y eso puede generar que esa célula al final, aunque haya ocurrido la fecundación, ¿verdad? Que este encuentro entre estas dos células, no se va a generar un cigoto. ¿Okay? Eso puede ser una causa de infertilidad también, cuando hay DNA dañado. Ahí hay otra. Uh-huh. Hay otra pregunta de la tía. Claro. Sí. Dice, profe, ¿la liberación de calcio dentro de los ovocitos para el bloqueo lento ocurre por esta misma vía? Sí, Tiare, en la misma vía. Esa es la manera por la cual el aumento de calcio aumenta los niveles de calcio, ¿ok? Y ese calcio lo que va a hacer, además de generar que se reactive la meiosis, va a hacer que se genere la exocitosis de los gránulos corticales, o sea, que ocurra la reacción cortical. Sí, es el mismo calcio, es la manera en la cual se genera esta vía. ¿Sí? Denis me pregunta qué se genera, y eso igual genera que se asimile un embarazo en relación al punto que estamos hablando antes. Que, por ejemplo, se produzca todo esto, pero sea dañado, pero que se envíen señales que el cuerpo reconozca como un embarazo. Sí, puede ser una razón. Hay algunos que se llaman embarazos en el cual se forman una mola. No sé si no has escuchado esta cosa, que una mola en el sentido de que puede llegar a ocurrir en que ocurra una división celular, pero una división celular que se va a generar quizá un cigoto, pero completamente inviable. ¿Ok? Completamente inviable, y eso va a generar que se genere una mola, que no hayan diferenciación celular y se genera una masa de células que van a implantarse, pero que ese embarazo es completamente inviable. ¿Sí? Cristóbal me dice, profe,
hace poco se descubrió que los espermatozoides se mueven diferente a lo que se sabía en que varía la forma de penetrar en el ovocito. Sí, es verdad, esa parte de la bioreactivación también la discutimos con los profes cuando preparamos los prácticos anteriores, y se mueve, más que descubrir cómo se movían, se registró por primera vez cómo se movían a nivel de tridimensional. Este movimiento del látigo, que yo les mostraba, ¿verdad? Que ocurría la hiperactivación, no es tanto, eso ocurre, claro, este movimiento látigo si nosotros lo miramos en 2 dimensiones. Lo que se hizo recientemente y que se registró es cómo se movía a nivel de 3 dimensiones. Y no era un movimiento como de látigos, sino que no es como de un lado al otro, sino que es como un movimiento rotatorio, como un movimiento de giro, taladro. sí, Claro, de de taladro. Entonces eso hace que ayude a que, por ejemplo, pueda atravesar o ayuda a ese movimiento a atravesar el cúmulo ósforo. Entonces sí, hace poco se describió ese tipo de movimiento que se registró, que era a nivel de tridimensional, que más que un movimiento de látigo, era un movimiento tipo taladro oscilatorio. Sí. Eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, terminamos por acá. Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo, sí. Sí. Ojalá que haya quedado claro, ojalá que hayan aprendido y darse cuenta de lo complicado que son todos estos fenómenos. Así que eso, pues por mi lado entonces doy por terminado esta clase. Ojalá que les haya gustado y hayan aprendido. Quedado motivados también. Motivados con esta cosa Sí. que es importante para su carrera también. Sí. Ya, muchas gracias, Alexis. Entonces, no hay más preguntas. Vamos a tratar. No, profe, gracias. ¿Sí? Chao, chao. Profe, muchas Chao, gracias. que estén bien. Muy bien. Chao, Chao, Profe, chao. gracias. Chao, chao. Chao. Vamos a terminar de grabar.